Buenas noches. Voy a presentarles el reporte de investigación dibujos con figuras geométricas en una escuela multigrado del estado de Hidalgo durante la pandemia. Soy la doctora Lorena Trejo Guerrero, asesora académica de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, Unidad 131, con sede en Pachuca. También soy maestra de escuela primaria multigrado en el estado de Hidalgo. Mi correo de contacto lo dejo enseguida. Soy doctora en ciencias en especialidad de matemática educativa, egresada del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAR. En este reporte analizamos la problemática de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria pública del estado de Hidalgo durante la pandemia. Identificamos con esta experiencia las condiciones del contexto del medio rural, su nivel de aprendizaje y las repercusiones del trabajo docente en la matemática de manera virtual, donde el único medio de comunicación fue el teléfono celular. Diseñamos una situación didáctica para trabajar la construcción de dibujos utilizando figuras geométricas y las piezas del Tangram. El grupo con el que trabajamos fue de primero, segundo y tercer grados en la escuela primaria del municipio de Singilucan, Hidalgo. En el marco teórico, tomamos como referente que el uso de teléfonos móviles y computadoras emerge como mediadores importantes en la comunicación o interacción entre individuos y también en las formas de afrontar las tareas y realizar otras actividades. La radio, la televisión, el teléfono y el Internet, independientemente del enfoque adoptado por los países, las estrategias de aprendizaje a distancia han variado en términos de diseño, uso y características contextuales. De estos autores tomamos 5 cosas que aprendimos con la pandemia. 1. Establecer interacciones bidireccionales significativas. El profesor y el padre de familia. 2. Garantizar que el aprendizaje a distancia sea idóneo, lo más claro, breve y directo posible. 3. Involucrar y apoyar a los padres y a los estudiantes como contraparte en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 4. El apoyo socioemocional para profesores, alumnos y padres es urgente. Y 5. Los programas de recuperación y de aprendizaje acelerado deben aplicarse y supervisarse cuidadosamente. Para el diseño de las actividades, el propósito fue que los alumnos dibujen de manera creativa utilizando diversas figuras geométricas, patrones, descripciones, dibujos manipulando las figuras del Tangram, etc. Nos basamos en los programas de televisión Aprende en Casa y el aprendizaje esperado fue construir configuraciones utilizando figuras geométricas. Se puso un énfasis especial en componer dibujos usando figuras, compararlas y formar el grupo que cumple con un criterio dado, un patrón, por ejemplo. Identificar las caras planas de cuerpos geométricos. Utilizamos materiales como hojas blancas, libreta, Tangram, el libro de textos de matemáticas y lo que requieren los niños. Y, sin falta, el teléfono celular de la mamá o el padre. La secuencia didáctica observa cómo se acomodan las piezas del conejo, pedirle que trace este mismo conejo en la hoja blanca, que lo coloree y también que arme varios modelos de casas como aparecen en su libro de texto. También armar otros animalitos que le gusten utilizando todas las piezas del Tangram, por ejemplo, pollos, gatos, peces, etc. Los resultados se organizaron las evidencias recibidas de los trabajos de los alumnos. Las mamás cumplieron en tiempo y forma, se aprecia la creatividad de los alumnos
Observamos algunos errores en los trazos de las figuras al dibujar la figura correspondiente, lo que nos hace suponer que no vieron el programa de Aprende en Casa, porque estas actividades se enviaron después de haber visto estos programas. Cuando los niños usan su imaginación al formar figuras de casas que les rodean, se les hacen más llamativas y entretenidas las actividades. Desafortunadamente, las actividades de retroalimentación no cambiaron mucho los resultados esperados, debido a la falta de acompañamiento de un adulto durante la realización de la tarea. El celular fue el medio de comunicación más importante entre los profesores, los padres de familia y los alumnos. La comunicación directa vía teléfono celular, llamada en este caso entre la maestra y el niño, aclara muchas dudas que el padre o la madre no comprendieron. ¿A qué me refiero? A que la mamá no entiende las instrucciones, se las lee al niño que de primer grado en este caso, que tampoco entiende porque no sabe leer, y consulta nuevamente con la maestra para pedirle una nueva explicación. Siendo así, envía un audio para explicar, y si aún así no comprende la mamá, entonces se establece una llamada telefónica directa con el niño, ya no con la mamá, para explicarle a él exactamente lo que va a realizar. Aquí tenemos algunos ejemplos de casas. Como verán, algunos están decorados de manera muy creativa, en otros se aprecia más las figuras del tangram que se utilizaron para realizar estas casas, y la creatividad de los niños pues se nota de manera inmediata. También aquí tenemos más casas de otros niños con las figuras del tangram, el coloreado pues de un niño de primer grado, animalitos como el gato echado, en donde las piezas de tangram se utilizaron, pero se deformaron al momento de trazarlas en la hoja de papel. Sin embargo, el pez nos permite apreciar las figuras, las 7 figuras del tangram, y el acomodo que hizo el niño para realizar la figura solicitada. En el caso del pollo, se aprecia la silueta del animal, pero no se aprecia con claridad el uso de las piezas del tangram. Sin embargo, el objetivo se logró, que es elaborar figuras a partir del uso de las piezas del tangram. Observamos dibujos de animales bien hechos cuando siguen un modelo, en este caso el conejo. Otros distorsionados por la falta de habilidades motrices finas al acomodar las piezas y remarcarlas, como es el caso del gato de en medio. Y el ingenio de los niños para construir el cuerpo del gato cuando no acomodan las piezas de acuerdo al modelo. Pero pues una carita sonriente nos dice que es un gato. También construyeron dibujos con figuras geométricas. Aquí observamos un robot, una mariposa y un señor que vende paletas. Los niños tuvieron que especificar qué nombre le pusieron a estas figuras, para que nosotros supiéramos de qué se trata. De no ser así, pudiésemos apreciar otra cosa. Sin embargo, vemos que utilizaron las figuras para trazar dibujos, como se solicitó al inicio de la actividad. Aquí tenemos más casas, pero ya con otro tipo de figuras, y también un barquito en donde podemos ver que las figuras del tangram no fueron acomodadas como se solicitó. Sin embargo, el dibujo se logró hacer de manera tal que uno puede apreciar un barco. Es aquí donde las actividades de retroalimentación no fueron exitosas, porque las mamás ya tenían actividades encima y los niños también, y
la falta de acompañamiento para realizar sus actividades de parte de ellas, pues no fue el necesario. También vemos que realizaron figuras animadas. A las figuras geométricas que ya conocemos les ponen caritas y piecitos. Compararon las figuras geométricas con objetos de la vida cotidiana, recortando cosas que utilizan o que tienen al alcance. Y esto se ve bien hecho desde lo solicitado en la actividad de inicio. También es la descripción de cuerpos geométricos a partir de reconocer la forma plana de las bases. En este caso, la transcripción de las descripciones del prisma pentagonal y de la pirámide cuadrangular nos permite observar que las definiciones posiblemente las consultaron de Internet, porque estos términos no son coloquialmente comprensibles para niños de tercer grado de primaria. Construyeron patrones utilizando una figura y el patrón repetido a partir del uso de diferentes colores. En las conclusiones, podemos decir que la pandemia nos obligó a crear nuevas condiciones para la transmisión de conocimientos y los resultados no siempre fueron los esperados. Las condiciones económicas, sociales y geográficas del medio rural determinaron en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes. El teléfono celular se convirtió en la única herramienta de comunicación directa con los padres de los alumnos. Cuando los niños usan su imaginación al formar figuras de cosas que les rodean, las actividades son más llamativas y entretenidas. La retroalimentación en el medio rural es complicada. No todos los niños son acompañados por sus padres para mejorar su trabajo. Aquí presentamos las referencias bibliográficas, el programa de Aprende en Casa. Y terminamos con una cita. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana, según John Dewey. Es importante reflexionar en esto debido a que las tecnologías llegaron para acompañarnos en el trabajo docente. Sin embargo, hay muchísimas cosas que hacer más allá del uso de la tecnología. Muchísimas gracias.